Hola alumnos, la clase de hoy será sobre presión hidrostática. ¿Cómo definiremos presión como fuerza partida al área? En los sólidos sucede que soporta una fuerza sin cambiar su forma, es decir, los sólidos soportan la presión pero no se cambia su forma. En los líquidos sucede lo siguiente, soportan la fuerza solamente en una superficie cerrada. La unidad de presión es el pascal. ¿Qué es un pascal? Se define como una fuerza de 1 newton aplicada a un área de 1 metro cuadrado. Por ejemplo, un pascal es igual a 1 newton partido por metro cuadrado. Por ejemplo, tenemos una presión de 73.500 newton por metro cuadrado. Esto se debe expresar como 73.500 pascales. ¿Qué significa esto? Que por cada 73.500 de newton de fuerza se ejercerá sobre 1 metro cuadrado. O al revés, sobre 1 metro cuadrado se ejercerá 73.500 newton de fuerza. Presión mecánica. Es una razón, es decir, es una división entre la fuerza perpendicular ejercida a un área determinada. ¿Cómo se define esto? Como presión es igual a fuerza partido por área o P es igual a F partido en A. Ejemplo 1. Tenemos un cilindro posado sobre una superficie de una masa de 1 kilogramo que soporta una área basal de 2 centímetros cuadrados. No olvidar que los centímetros cuadrados se deben transformar a metros cuadrados, porque trabajamos en el sistema MKS. Si resolvemos este ejercicio y calculamos su presión, veremos que el peso es el que está ejerciendo una fuerza perpendicular sobre la superficie. En este caso tenemos que, al aplicar la fórmula de presión, tenemos que 1 kilogramo por 9,8 metros partido por segundo cuadrado dividido en 2 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Si calculamos esto me da 73.500 newton metros cuadrados o, como dijimos delante, o 73.500 pascales. Sigamos. Ejemplo 2. Su libro tiene una masa de 0,4 kilogramos y su portada mide 20 centímetros por 15 centímetros y está apoyado sobre una mesa. El peso del libro ejerce una presión sobre la mesa. ¿Cuál será el valor numérico de esta presión? Calculémoslo. Tenemos el área y tenemos el peso que está ejerciendo sobre la mesa. Y si ustedes lo resuelven, llegarán al resultado de 131 pascales de presión. Sí debemos tomar en cuenta lo siguiente. Con respecto a la densidad, que es igual a masa por partido por volumen, y si uno despeja la masa, veremos que la masa puede ser expresada en función de la densidad como más densidad por volumen. También debemos tomar en cuenta que el volumen es área por altura. Considerando esto, podemos calcular la presión hidrostática o su expresión o ecuación matemática. Si tenemos un fluido confinado y tomamos una porción de este, tal como se ve en la figura, vemos que el área que está ejerciendo es sobre la superficie es el peso, perdón. Y si calculamos esto, vemos que fuerza es partido por área, va a ser igual a la presión, y que si consideramos la fuerza como el peso, tenemos que reemplazar que la presión es igual a M por G partido por el área. Entonces tenemos que la densidad es masa partido por volumen, y tenemos que masa es igual a densidad por volumen, y ya como habíamos dicho anteriormente, el volumen es área por altura. Reemplazando esto en masa, tenemos que la masa, ¿no es cierto?, es igual a densidad por volumen. Y reemplazando el volumen, ¿no es cierto?, tenemos que es igual a área por altura. Simplificando las áreas, se tiene la expresión final de presión hidrostática. ¿Cómo? La densidad del fluido por G por la altura.
Otra forma de expresar la expresión hidrostática está en función de su peso específico. Si tenemos que el peso específico lo consideramos como ρ, es decir, la densidad por G, podemos decir que el peso específico de un cuerpo por unidad de volumen es igual al peso partido por volumen. Si reemplazamos esto como el peso, podemos observar que tenemos la densidad. En este caso, el peso específico sería igual a la densidad por G. Y sus unidades serían newton por metro cúbico o dina por centímetro cúbico. Considerando esto, podemos decir que las propiedades en un fluido son que las fuerzas ejercidas por un fluido sobre las paredes de su contenedor son siempre perpendiculares. Otra propiedad, la presión de un fluido es directamente proporcional a la profundidad del fluido. Esto se desprende específicamente de la ecuación de presión, que es igual a ρ por G por H, siendo ρ la densidad del fluido y G la aceleración de gravedad, ambas constantes. Por lo tanto, la única que varía es la altura. Otra propiedad sería que a cualquier profundidad en particular, la presión del fluido es la misma en todas direcciones. Es decir, si tomamos un punto y vemos que ese punto se esparce por todo el fluido, vemos que es exactamente la misma presión. La presión del fluido es independiente de la forma o área de su contenedor. En este sentido, podemos decir, no importando cómo sea el contenedor que contenga el fluido, la presión siempre va a ser la misma en el punto que consideremos. Veamos otro ejemplo. Un buzo se ubica a 20 metros bajo la superficie de un lago, con una densidad del agua de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la presión debida del agua? Si calculamos la presión hidrostática, veremos que obtenemos 196.000 pascales. Háganlo ustedes. Tenemos otro ejemplo. Una cisterna rectangular tiene 10 metros de ancho por 15 metros de largo. Contiene agua con una profundidad de 3 metros. ¿Cuál es la presión y la fuerza total en el fondo del recipiente? Considerando que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Veamos cómo se resuelve este ejercicio. Tenemos los datos, que son los siguientes. El ancho, que es 10 metros, el largo, que es 15 metros, y el alto, que son 3 metros. La solución está dada por la ecuación de hidrostática, ρGH. Reemplazamos los datos, 1000 kilogramos partido por metro cúbico por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado por 3 metros. Realizando las simplificaciones correspondientes y la multiplicación nos da que la presión es 29.400 kilogramos metros partido por segundo al cuadrado por 1 partido por 1 metro cuadrado. Reemplazando por las unidades correspondientes nos queda 1 newton por metro al cuadrado, que esto es 2,94 por 10 elevado a 4 pascal. Que esa sería la presión pedida. La fuerza en este caso sería presión por área. Reemplazando los datos, tenemos que la presión es de 2,94 por 10 elevado a 4 newton por metro cuadrado por 10 por 15 metros cuadrados. Simplificando, los metros cuadrados se tienen 441 por 10 elevado a 4 newton. Por lo tanto, podríamos decir que es 4,41 por 10 elevado a 6 newton, que sería la fuerza total aplicada. ¿Ok? Aquí tenemos el mismo ejercicio, pero ya para que ustedes lo analicen, lo vean y comprendan cómo se realizaron los pasos. Tenemos otra situación que es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La atmósfera, ¿no es cierto?, sabemos que rodea la Tierra, siendo en los lugares más densos y en otros menos densos. Y tenemos que es una representación de un mar de gases, el aire, en el cual estamos sumergidos. Su composición es de 77% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de argón,
1% de dióxido de carbono, hidrógeno, neón, criptón, hielo, ozono y xenón. En concreto, la atmósfera ejerce sobre nosotros un peso que nos estaría aplastando, pero como está totalmente distribuido, no te presentan mayores problemas para nosotros. En síntesis, nosotros estamos sumergidos en estos gases, que es el aire, por lo cual estamos sometidos a una presión debido al peso del aire. En el experimento de Torricelli en 1643, calculó la presión atmosférica representada por P sub 0. Que es lo que hizo Torricelli: llenó un tubo de vidrio de mercurio, lo tapó en el extremo abierto y luego lo dio vuelta a una vasija. Pasadas 24 horas, calculó la presión atmosférica. Todo esto a nivel del mar. Si la calculamos nosotros, tenemos que la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros partido por segundo cuadrado por 0,76 metros. Realizando los cálculos respectivos, tenemos que la presión atmosférica es 101.298,8 pascales. No se olviden que la unidad de presión atmosférica es un bar, 10 elevado a 5 pascales, y una atmósfera son 1,01 por 10 elevado a 5 pascal, que eso es un 1,01 bar. Considerando esto, tenemos tipo de presión. Tenemos la presión absoluta, que está medida a nivel del mar, es decir, es el nivel H0, ¿no es cierto? Y sobre ella tenemos la presión absoluta bajo el nivel del mar, que se le suma la presión atmosférica. Si uno la ve en una gráfica, vemos que esta es ascendente. Y tenemos sobre el nivel del mar, se le resta la presión hidroestática a la presión atmosférica y vemos que esta en una gráfica es descendente. No olvidar que H sub 0 está a nivel del mar, por lo tanto la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Otro tipo de presión, tenemos la presión manométrica. La presión manométrica mide diferencia de presión entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Esta presión manométrica solo se aplica cuando la presión es superior a la atmosférica. Su expresión matemática es la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la atmosférica. Ok. Siguiendo con esto, terminamos. Espero que les haya servido y muchas gracias.